RR Noticias. Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias. La tradición de la mesa de análisis político, como cada miércoles aquí en RR Noticias. ¿Y qué creen? Otra vez ese dolor de muelas que es Trump. Las recientes declaraciones del expresidente Donald Trump contra nuestro país al asegurar que en 2019 consiguió gratis el despliegue de 28,000 soldados para frenar la oleada de migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos ha abierto nuevamente un añejo debate. ¿Ha sabido el gobierno mexicano dar un buen manejo a las relaciones con Estados Unidos? En mayo de 2019, el entonces presidente Donald Trump anunciaba que su país impondría aranceles del 5% a las importaciones mexicanas. El fondo de la decisión era hacer que México frenara el flujo de inmigrantes que llegaban a los Estados Unidos. Un mes después, el canciller Marcelo Ebrard daba a conocer que Estados Unidos no impondría aranceles de 5% a las importaciones mexicanas. A cambio, nuestro país se comprometía a una serie de medidas. Además del despliegue de soldados en la frontera, elementos de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración establecieron retenes para localizar migrantes indocumentados en automóviles y autobuses. Durante su campaña como candidato presidencial, Donald Trump utilizó el tema de la inmigración para tratar de ganar votos. Apenas este fin de semana, el expresidente arremetió nuevamente contra nuestro país. Recordó que en 2019 amenazó a México con imponer aranceles si no se frenaba la inmigración. Nunca he visto a nadie doblarse así, mencionó. ¿Qué postura debe tomar nuestro país ante este tipo de declaraciones? Y de eso vamos a platicar, esta errática, mebunda, dolorosa relación que ha tenido México con Estados Unidos por culpa de Donald Trump. Siempre ha sido una relación complicada, pero Trump, pues ya lo sabemos, es todo menos una persona diplomática, y ahora que anda en el proceso de la reelección, pues vuelve a cargar contra México como la piñata favorita. Y de eso vamos a platicar esta mañana, gracias a Tere Garay, nuestra directora de noticias, por esta cápsula de contexto. Y ahora saludo, y claro, con mucho gusto, a nuestros invitados el día de hoy. Los saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente. Aquí está Juan Luis Íñiguez. Chivermano, ¿cómo estás? Buen día. Siempre muy contento, Ángel, de formar parte de este espacio de noticias en RR. Qué gusto recibirte. También está con nosotros Jesús Méndez Aguilar. Buenos días, Chucho. Retomamos a Chucho en un instante por ahí. Parece que tiene problema con la conexión. Buenos días, ¿cómo estás, Víctor Alfonso Carrasco? Cuevas, mi estimado Ángel, con el gusto de saludarte. También el apellido, perdóname, Víctor Alfonso Cuevas. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, mi estimado Ángel, con el gusto de saludarte a ti y a todo el equipo de RR. Ya andábamos mandando a hacer el acta de nacimiento nueva para Víctor Alfonso Cuevas. Buenos días, Sergio Camacho. Buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Un gusto estar aquí con el equipo de RR Noticias y con todo el gran auditorio, así como con mis compañeros de mesa. Oye, qué gusto recibirte también a los cuatro. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues arranquemos con el primer punto a debatir. Ya sabemos que es un elefante en cristalería ese tal Trump, pero pues fue muy grosero lo que dijo, pero pues a final de cuentas parece que hay algo de verdad ahí en cómo exprimió a la diplomacia mexicana para conseguir sus fines. ¿Qué opinas de esto, mi querido Juan Luis? Sí, Ángel, es correcto. Mientras en Estados Unidos tienen a ese elefante en cristalería, pues aquí tenemos un presidente, digámoslo elegantemente, pues un poco agachón, algo hipócrita y también, pues bueno, muy, muy contradictorio con las posturas que él ha emitido en ese afán de que el mundo e incluso la Iglesia Católica se tenga que disculpar con nuestro país por agravios del pasado, supuestamente, y que bueno, pues hoy él no es capaz de exigir una disculpa, ni siquiera de aclarar la situación. ¿Qué es lo que está pasando? Él justifica que el presidente Trump en ese momento, pues él es así y que las circunstancias son así y que él no va a polemizar con eso, aprovechando incluso su programa matutino para promover la venta de sus libros, porque pues eso lo refiere ahí claramente. La relación entre ellos es cordial, pero me parece que es un agravio muy claro a la soberanía
y también a la relación diplomática entre ambos países. Muy bien, muchas gracias, Juan Luis. Jesús Benz Aguilar, ¿qué opinas acerca de las declaraciones del señor Trump y pues el hecho de que pone en evidencia que puso, pues sí, de rodillas a la diplomacia de este país? Retomo contigo enseguida, mi querido Jesús Benz Aguilar. Voy contigo, Víctor Alfonso Cuevas. Pues es un tema, ya lo dijo mi estimado Juan Luis, que refleja los grandes agravios que ha sufrido nuestro país de las manos del actual gobierno federal. Yo creo que este asunto que menciona Donald Trump ya lo habíamos discutido en algún par de ocasiones. Sin lugar a dudas, tiene que ver con esa sumisión en la que se colocó López Obrador, que es un López Obrador completamente diferente al que escribió aquel famoso libro Oye Trump, y que pues entonces nos da cuenta que el presidente ni para escribir seguramente se lo ha de haber escrito a alguien, porque para nada lo que hizo y lo que ahora sabemos gracias al presidente de los Estados Unidos es vinculante entre estas posiciones. Yo creo que lo verdaderamente grave está en que pues precisamente pareciera que hubo decisiones de Estado que se tomaron desde presiones extranjeras, y eso aquí y en China es traición a la patria. Lo relevante de esto, pues es que además López Obrador, dices tú, tenemos un elefante en cristalería en Estados Unidos, pues aquí hay un chivo, porque hay un gran libro que dice, no pienses en un elefante. Y entonces ayer López Obrador dice, no voy a permitir que agarren como piñata a nuestro país, y pues pareciera ser que quien agarraron como piñata fue a él, y que fue la diversión de Donald Trump durante todo el tiempo que compartieron silla presidencial. Gracias, mi estimado Víctor. Jesús Benz Aguilar, ¿ya andas por ahí? Bueno, yo estoy aquí presente. ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. ¿Qué opinas acerca Bueno, de las declaraciones del señor Trump de estos días? bueno, primeramente poner en contexto que la situación es política dentro de un proceso interno de campaña en el estado de Ohio, y donde puedo calificar al presidente Trump de una balandronada. ¿Y por qué una balandronada? Porque simple y sencillamente, como empresario él, y como lo vimos en sus campañas, siempre estuvo en contra justamente de lo que probablemente o hiciera el propio país en torno a sus requerimientos, particularmente de un pues puente para atenderse de manera cordial. Sin embargo, no fue así, fue más allá de su exigencia en el ánimo de establecer las condiciones que él quería en su momento. Gracias, Jesús Benz Aguilar. Preguntarte, Sergio, pues se refiere Jesús a balandronadas que ha tenido el señor Trump, pero pues a final de cuentas, pues fácilmente le pudieras haber contestado si estaba diciendo mentiras, pero pues no le han contestado desde la Cancillería ni desde el gobierno de este país que fueron mentiras. Luego entonces, pues no fueron mentiras. ¿O cómo lo ves, Sergio? Así es, Ángel. Bueno, pues como lo han manifestado mis compañeros, sí, la reacción ha sido tibia de parte del gobierno federal, sobre todo en el contexto en el que vivimos, que contra otras situaciones de carácter, vamos, que contravienen las acciones, los intereses o los quehaceres del gobierno federal, bueno, pues en esta se ha notado muy tibia la reacción. Ya conocemos al expresidente Trump, que ahorita está en campaña, está queriendo aprovechar cualquier momento político para relanzar su figura, y sabemos que él trae este discurso que ya nos suena familiar, de polarización, controversial, de dirigirse a un sector de su población, bueno, de la población norteamericana, de sus votantes, para mantenerlos cautivos, y que quieren escuchar lo que dice el presidente, ¿no? Él les da ahí bien su medicina, con sus bravuconadas, con una absoluta falta de diplomacia de su parte como estadista, pero sobre todo para señalar esta tibia o tímida respuesta del gobierno mexicano a estas bravuconadas. Gracias, Sergio. 7:46, es la mesa de análisis político de RR Noticias, más del contexto.
Ante los dichos del expresidente, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró que Trump no le faltó al respeto y se negó a polemizar sobre las declaraciones. Sostuvo, sin embargo, que no permitirá que se utilice a nuestro país como piñata durante las campañas electorales intermedias que se celebran este año en los Estados Unidos. El tema de la inmigración ilegal, bandera política de Trump, sigue siendo, sin embargo, una preocupación constante del actual gobierno estadounidense. Por ello, el próximo viernes, los presidentes de ambas naciones, Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, hablarán sobre la 9ª Cumbre de las Américas y cómo América del Norte puede liderar iniciativas prioritarias para la región. Pero la reunión virtual también servirá para hablar sobre la cooperación en materia de migración. ¿Debe México poner freno a las declaraciones del expresidente norteamericano? ¿Cómo debe México encarar su relación con Estados Unidos? ¿Hacia dónde deben avanzar los acuerdos entre ambos países? Las preguntas que nos deja para la reflexión nuestra directora de noticias, Tere Garay. Les pregunto, queridos amigos, retomo lo que ha dicho Tere, ¿cómo debe México pues llevar a cabo esta relación siempre espinosa con el vecino del norte? Te lo pregunto, Juan Luis Íñiguez. La obsesión del señor Trump de regresar al poder en 2024 jamás va a justificar los términos peyorativos con los que él exhibe haber doblado al presidente mexicano. No es posible que ante esas expresiones que indignan, la respuesta sea tan tibia, sea tan tímida y tan cobarde. A mí me parece que este tema del término de trato de piñata, pues lamentablemente lo podemos aplicar y lamentablemente hacia los migrantes que han recibido un absoluto retroceso en esta política migratoria respecto de sus garantías individuales, que están hoy más que nunca expuestos a mayor riesgo de violaciones y abusos en materia de los derechos humanos, que continuamos viendo cómo los niños migrantes continúan siendo detenidos en centros en Estados Unidos, tanto allá como en México, infringiendo obviamente el interés superior del niño, que todos aquí en esta mesa sabemos que es un principio fundamental del derecho internacional. Gracias, Juan Luis Íñiguez. Jesús Méndez Aguilar, ¿cómo hacerle para lidiar en esta siempre tormentosa relación con Estados Unidos en tantos temas? Bueno, desde luego que la relación con Estados Unidos nunca ha sido suave, sino todo lo contrario, difícil. Y bueno, yo creo que ni timidez ni cobardía. El tono que utilizó picaresco en la solicitud Trump me parece que no es el adecuado con el protocolo a su homólogo, quien además lo sonrió preguntando por qué razón. Lo que significa es que inclusive ahí más bien Andrés Manuel sí se burla de él, toda vez que cuando hace la solicitud de que necesitamos 28,000 soldados en la frontera gratis, él lo miró y le dijo, ¿gratis? Entonces, desde ese punto de vista, hubo una conversación ríspida, sí, pero que de alguna manera nuestro presidente fue respetuoso. Bien, gracias, Jesús Méndez Aguilar. Víctor Alfonso Cuevas, ¿cómo le hacemos, Víctor? Fíjate que dice el dicho, mi estimado Ángel, que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y hace rato decía don Chucho Méndez que las declaraciones de Trump eran una valentonada. Y la realidad es que, como bien lo mencionamos hace unos momentos, el hecho de que no haya habido una respuesta diplomática, porque responder desde la homilía, pues no tiene ningún sentido, y al final, ya lo dijo Juan Luis Íñiguez, pues solamente fue ponerle etiqueta a lo que ya todos habíamos visto. Me parece que la relación con el presidente Biden es completamente diferente, porque la forma de gobernar es completamente diferente, y al contrario, pareciera que con quien se sentía cómodo como presidente era con Donald Trump, porque recordaremos que pues, han sido una gran cantidad de desaires al actual presidente de los Estados Unidos. Yo creo que el punto aquí está en que las relaciones diplomáticas López Obrador debe reconocer que no las sabe llevar y se las debería dejar en manos de personas que sí tengan esa capacidad de defender a la nación, de velar por los intereses de nuestro país y sobre todo de garantizar que no sigamos padeciendo estos penosos incidentes. Y último comentario, decía
Chucho Méndez, ¿no van a ser gratis esos 26,000 soldados? Pues no, ya vimos que no fueron gratis. En Houston se vive y se vive muy bien. Bien, muchas gracias, Víctor. Sergio Camacho, ¿cómo le hacemos con esta relación espinosa? Bueno, pues es complicado, Ángel, y sobre todo es complicado desde este punto de vista donde parece que se tuviese identidad, ¿no? Entre ambas personalidades. Desafortunadamente, sí, como se ha venido manifestando, el trabajo diplomático ha sido pues tímido porque no ha dejado satisfecha a la ciudadanía o a la opinión pública en el lado de México por esta, así como dijo Jesús, esta valentonada, esta bravuconada, donde, bueno, pues evidentemente quien quiere volver a ser candidato y presidente en Norteamérica, bueno, pues está hablándole a sus electores o a sus potenciales electores. Creo que ahora que se mencionaba en el contexto, pues, la reunión del viernes en la Cumbre de las Américas, bueno, pues se deberá de atajar este asunto con la diplomacia requerida y mantener todos estos asuntos que generan preocupación, ¿no? Como el tema de la migración, su consecuente detrimento de los derechos humanos que se viven estos fenómenos, evidentemente el tratado del TEMEC, el asunto de las armas, que también sigue ahí en entredicho, y bueno, sobre todo, y vamos, que es un asunto también muy delicado que se debe de continuar, es el narcotráfico, porque si el expresidente Trump continúa con este discurso en contra de nuestra nación, bueno, pues el narcotráfico va a ser su siguiente tema de ataque. Ni lo dudes, ni lo dudes. Bueno, y son ahora las 7:53, vamos a otra ronda. Les pongo sobre la mesa este tema el viernes, como ya lo hemos establecido en el contexto, el viernes habrá una reunión virtual entre el presidente López Obrador y el presidente Biden. ¿Debería el señor López Obrador referirse a la grosería y a estas declaraciones ofensivas que ha hecho Donald Trump, o le damos la vuelta? ¿Tú qué opinas, Juan Luis? No, por supuesto que él no lo va a hacer. Si en algo es consistente el presidente mexicano, es en proteger a sus amigos. Ya sabemos que con ellos nadie se puede meter, porque evidentemente en el programa mañanero, pues nunca escuchamos que dijera cuánto gana Trump o cuántos departamentos tiene. Eso por supuesto que jamás va a suceder. Lo que sí me parece preocupante es que el representante de Morena minimice estos hechos a circunstancias de respuestas picarescas, cuando claramente hay un agravio al pueblo mexicano, cuando Trump está diciendo claramente pinche México, y bueno, pues evidentemente la respuesta del presidente mexicano es que pues su amigo es así y hay que tolerarlo, porque a lo mejor en una de esas hasta regresa al 2024 y la gente morena pues pretende establecer vínculos supuestamente en el 24 con esos gobiernos. Ojalá que no sea así, ojalá que tengamos tiempo de reflexionar y de mandarlos a su casa en ese tiempo. Gracias, Juan Luis. Jesús Méndez Aguilar, ¿se debería referir el presidente López Obrador a la grosería, a las declaraciones ofensivas que ha hecho Trump en la conversación con Mr. Biden el viernes? Por supuesto que no, toda vez que primeramente tiene que ser diplomático. Más bien a mí lo que me preocupa son epítetos y agresiones como agachón, hipócrita, no capaz, en donde justamente ese juzgamiento facilito no demuestra más que la incapacidad justamente que se viene encima para el partido al que pertenece este joven. Y desde otro punto de vista, a mí me parece que la representación que tiene México en el Consejo de Seguridad no solamente avala la buena política internacional que se está llevando, sino que en esta representación se defiende justamente lo que compete a nuestro país y lo que compete al conjunto de las naciones. Gracias, mi estimado Jesús Méndez Aguilar. Víctor Alfonso Cuevas, ¿debería sacar el tema el presidente López Obrador en la conversación del viernes? Yo creo que no.
Yo creo que no, porque sería casi como pues ir a acusarlo con el patrón de el empleo de, oye, pues me están bulleando, oye, se está burlando de mí, oye, se está ofendiendo, y creo que no es tampoco la imagen que se debería de dar desde la diplomacia en nuestro país. La respuesta tuvo que haber sido tajante y tuvo que haber sido un comunicado firme y serio en contra de las declaraciones de esta persona, situación que no sucedió. Pero al final del día hay temas mucho más importantes en la agenda binacional entre México y Estados Unidos que estar defendiendo al presidente López Obrador porque un payaso se vino a burlar de él. Y pues en ese sentido, considero que lo relevante será encaminar esa conversación a resolver esos temas que están poniendo el puntito sobre la I, ¿no? El asunto de la reforma eléctrica, el asunto de las compañías armamentísticas, el asunto de la relación con los migrantes, en fin, tantos y tantos temas que son mucho más relevantes que este asunto de las burlas que hacen de nuestro presidente y que nuestro presidente permite y tolera. Porque dice don Chucho, no me gusta que le digan agachón, pero sí le gustó que le dijeran que lo doblaron. Ni hablar. Gracias, Víctor. Sergio Camacho, ¿debería el presidente retomar este tema en la conversación del viernes? Pues yo pienso que es muy probable que sí, que sí suceda, que sí, aunque políticamente y con todos estos demás ingredientes, como comentaba ahorita Víctor, que son mucho más relevantes, el blanco de siguientes comentarios o valentonadas del expresidente Trump, pues evidentemente va a ser el propio presidente Biden y su gobierno. Y esto también va a ser los señalamientos de lo que tal vez Biden haya dejado de hacer en la relación con México si nos sigue mezclando en sus ingredientes de campaña. Entonces, evidentemente es un asunto que le debe resultar de interés al presidente Biden y que es para comentarse, porque definitivamente, como sucedió cuando se estaba la campaña de reelección para el presidente Trump, que se dibujó una incipiente alianza o favoritismo hacia su persona, bueno, pues ahora con el turno al poder del Partido Demócrata, bueno, pues sería una oportunidad de poder fijar una postura diplomática de mucho mayor autonomía para México, pero de respaldo a las iniciativas que sean positivas para la relación de ambos países. Bien, muchas gracias, Sergio. Me sorprendiste, pensé que también ibas a decir que no había de tocar el tema y dijiste que sí. Me dejaste con el ojo cuadrado, mi querido Sergio. Amigos, vamos a la ronda de comentarios finales esta mañana. Arranco contigo, Juan Luis Íñiguez. Queda muy claro que para vergüenza inmerecida de este país, México sí tuvo que doblarse ante la amenaza y el chantaje extranjero. Y aquí lo preocupante es que no existe, no hemos escuchado una palabra de autocrítica. Esa palabra no la conocen en el movimiento que supuestamente está transformando a México. Nunca van a aceptar un error porque no son capaces de estar conectados con la realidad. Y eso lamentablemente lo vemos porque mientras tenemos tibieza y tenemos justificación para los extranjeros, sí hay intenciones persecutorias contra compatriotas que votaron en la Cámara a su libre albedrío, a lo que su conciencia les dictó en materia de la reforma energética. Para ellos sí hay juicio, para ellos sí hay demanda, para ellos sí hay castigo y exhibición, y eso no me parece justo. Gracias, Juan Luis Íñiguez. Jesús Méndez Aguilar, comentario final. Al final yo creo que puedo decir que hay una contradicción de un verdadero bravero empresario como lo es Trump. No obstante, el expresidente Donald Trump aseguró que le caía bien el presidente de México, por X y razón. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es simple y llanamente con John Biden llevar las cosas de manera diplomática, atender específicamente temas muy concretos, ya se comentaron, y que desde este punto de vista es donde tenemos que estar atentos. Ahora bien, democracia y libertades las hay, existe, lo demás está en la ley y a la ley hay que ceñirse de alguna manera los que están en ese tenor.
Gracias, Jesús Méndez Aguilar. Víctor Alfonso Cuevas, comentario final. Juan Luis dice algo muy interesante. En todas estas mesas que llevamos de la actual administración, nunca hemos hablado de que el gobierno de López Obrador haya reconocido un error. ¿Cuánto se extraña aquel hombre de Estado que cuando se cometían situaciones que se podían calificar como errores, las reconocía y le pedía perdón al pueblo de México? Sin lugar a dudas, ahí se ve la gran diferencia entre los dos gobernantes. Y creo que en este sentido, pues ahí está el punto. Ahí está el punto entre ser un hombre de Estado y ser un simple argüendero. Y en esa lógica, pues a mí me pareciera que hacia adelante de lo que debemos de trabajar es precisamente eso, porque bien lo dice Juan Luis, aquí en México a los que supuestamente dicen mentiras, los persiguen, y ahora que supuestamente se dijo una mentira, no hubo ningún tipo de respuesta por parte del gobierno. Creo que ahí está claramente dilucidado cómo se comportan y seguramente así seguirá siendo, lamentablemente. Gracias, Víctor Alfonso Cuevas. Sergio Camacho, cierras la mesa esta mañana. Comentario final. Sí, Ángel. Bueno, como lo comentaba en la parte anterior, estos ataques o este discurso que va a continuar generando el expresidente Trump, polarizador, crítico, va a ir aumentando de objetivos, ¿no? Evidentemente, ahorita fue México y su supuesto triunfo en lograr esa seguridad en el sur de nuestra frontera. Pero si vienen también las críticas para el gobierno norteamericano actual, y yo creo que ahí bien se vale que ambos mandatarios, tanto el presidente López Obrador como Biden, comenten estos discursos o estos señalamientos también como un área de oportunidad, ser autocríticos, como se ha comentado, revisar, oye, ¿qué se ha dejado de hacer en materia de migración, en materia de narcotráfico, en cosas que beneficien esencialmente a ambos países, no solamente de un lado? Entonces, yo creo que eventualmente Biden se va a tener que trepar al ring, lo va a subir el propio presidente Trump, es su manera de hacer política, es su manera de generar discurso, y desafortunadamente al gobierno mexicano le va a tocar lidiar diplomática o no diplomáticamente con este asunto. Pues sí, lamentablemente. Gracias a los cuatro por la oportunidad de conversar con ustedes sobre este tema. Mi querido Juan Luis Íñiguez, Chivermano, seguimos en ascenso. Seguimos en ascenso, mi estimado Ángel. Gracias a RR Noticias, el mejor espacio informativo de la región. Gracias. Muchas gracias, Juan Luis Íñiguez. Feliz miércoles. Gracias, mi querido Jesús Méndez Aguilar. Hasta la próxima y estamos con RR Noticias. Qué gusto saludarte, mi querido Chucho. Víctor Alfonso Cuevas. Gracias, Víctor. Muchas gracias a todo el equipo de RR Noticias. Ya va a ser Día del Niño. Felicidades a López Obrador. Gracias, Víctor. Oye, vamos a despedir también a don Sergio Camacho. Gracias, Sergio. Gracias, Ángel. Un abrazote a todo el equipo de RR Noticias, a mis compañeros de mesa y al enorme auditorio. Gracias a los cuatro por estar aquí. Nos encontramos dentro de 8 días.